Hermanos, muy buenos días a todos. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Es realmente, como lo hemos dicho desde ayer, un deleite por estar con ustedes. En esto que yo hago mía las palabras de algunos de los pastores repitiendo una y otra vez desde ayer. Esto es un sueño hecho realidad. Y es un sueño hecho realidad porque cuando hay iglesias que deciden caminar juntas, son iglesias que han decidido que no están interesados en que sus nombres queden perpetuados o ser los más importantes en medio de la historia, sino caminar con otros a la par y poder hacer que la obra de Dios avance. Y eso realmente es grandeza, y yo siento un gran privilegio y temor de poder hablar delante de ustedes el día de hoy con respecto a estas cosas relacionadas con la asociación entre iglesias. Hermanos, yo les voy a pedir que me tengan mucha paciencia, sobre todo en las primeras dos lecciones, porque vamos a tener que meternos desde una perspectiva confesional en qué es lo que creemos sobre este tema. Una reunión como esta es ciertamente muy importante para ayudarnos a recordar, a confesar, a volver a pensar en qué es la doctrina que nos lleva a estar aquí reunidos. Porque nada puede ser hecho de una manera correcta o consistente si nosotros no permitimos que la doctrina que entendemos la queramos llevar a la práctica. Así que yo le voy a pedir de antemano disculpas. Vamos a meditar en la Escritura, vamos a profundizar en la Escritura en algunas cosas, pero por ahora vamos a mirar desde esta perspectiva confesional. Así que vamos a empezar en esta mañana considerando este tema que he titulado Una perspectiva confesional y bíblica de la vida asociativa de la Iglesia. Y vamos a considerar este tema en 4 lecciones, como ustedes escucharon. La primera se va a llamar o es nuestra clara afirmación confesional. Eso es lo que vamos a mirar en esta lección. En la siguiente lección, la número 2, vamos a hablar de la raíz doctrinal de nuestra afirmación confesional. Nosotros no somos únicos o los primeros, o nuestros padres bautistas particulares no lo fueron, sino que nuestra fe es parte de lo que ha sido creído, sostenido, y específicamente tiene que haber una fuente de donde aprendimos, o ellos aprendieron, el hecho de vivir en asociaciones eclesiásticas. En tercer lugar, en la tarde, vamos a estudiar los principios bíblicos que establecen nuestra afirmación confesional. Y entiendo que esta es la lección más importante que vamos a ver, porque está muy bien si alguien lo dice en la historia, está muy bien si podemos rastrear la fuente de donde viene, pero eso tiene que tener como fuente final la palabra de Dios. Amén. Así que tiene que ser probado bíblicamente, y vamos a mirar algunos aspectos importantes en esto, de que no hay una sola fuente o tradición sobre este tema. De hecho, hay algunos que tienen ciertas diferencias en este punto, y vamos a tener que plantearlo bíblicamente. ¿Por qué nosotros estamos celebrando esto y por qué hacemos esto? Tiene que ser sostenido bíblicamente. En cuarto y último lugar, nosotros vamos a hablar también en esta tarde de la aplicación de esa afirmación confesional. Entonces noten, vamos a ver nuestra clara afirmación confesional, la raíz doctrinal de nuestra declaración o afirmación confesional, los principios bíblicos que establecen nuestra afirmación confesional y la aplicación de nuestra afirmación confesional. Así que vamos a empezar en primer lugar considerando nuestra clara afirmación confesional. La Confesión Bautista de Londres de 1689 habla con mucha claridad sobre la vida asociativa de la Iglesia. De hecho, nosotros podemos decir que tenemos esa confesión y tenemos todos esos documentos históricos como el resultado de lo que ellos creían. Es una realidad práctica la que hoy tenemos en nuestras manos, de que ellos verdaderamente creían en una asociación de iglesias. Por eso confesaron una fe común, por eso establecieron principios, por eso trataron de establecer y plantar iglesias en diferentes lugares, hacer fondos comunes para poder sostener a pastores en lugares de necesidad. Así que esto es algo que es claramente manifiesto, y por eso utilizo esa expresión, la clara afirmación. No hay dudas de eso. El mismo hecho de que existe una confesión es el resultado claro de ese entendimiento que tenían. Y esto nosotros lo vamos a ver desde 2 perspectivas el día de hoy. Ayer mientras empezábamos, Carlos leyó los párrafos 14 y 15 de nuestra confesión en el capítulo 26.
hablando sobre lo que nosotros creemos y por qué estamos aquí. Hoy vamos a volverlo a leer, pero quizá algo que podría ser llamativo, ya que esto es muy conocido por nosotros, es que quiero considerar con ustedes también lo que dice la primera Confesión Bautista de Fe de Londres, que fue publicada primeramente en el año 1644 y luego editada en el 46 y en el 51. Pero es muy interesante cuando uno contempla lo que ellos decían en esta confesión y considerar que era la misma doctrina. Ellos lo entendían. Había una diferencia numérica. Cuando hicieron la primera confesión eran 7 iglesias. Ustedes son 8, así que tienen más que ellos. Pero la segunda confesión eran más de 100 iglesias. El principio congregacionalista de asociación entre iglesias seguía siendo el mismo y vamos a tratar de probarlo en lo que dice la confesión de fe. Así que hemos compartido ahí los párrafos de la confesión para que no se pierda en el aire lo que vamos a mirar, sino que les pido que me acompañen mirando con detalle. Voy a leer despacio y vamos simplemente a recordar lo que creemos sobre esto. Luego de leer esto voy a presentar 4 cosas con las que podemos resumir esta doctrina y vamos a ir comparando las 2 confesiones de fe en estas 4 cosas. Dice el capítulo 26, párrafo 14 de nuestra confesión de fe: como cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, y ya que en todas las ocasiones están obligadas a promoverlo, cada cual dentro de los límites de sus puestos y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes, entonces las iglesias, cuando sean plantadas por la providencia de Dios, de modo que puedan gozar de la oportunidad para el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. El capítulo 26, párrafo 15 dice: en casos de dificultades o diferencias, ya sea en cuanto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o cualquier iglesia en particular estén preocupadas por su paz, unión y edificación, o en que uno o varios miembros de cualquier iglesia sean dañados en o por cualquier procedimiento disciplinario que no esté en consonancia con la verdad y el orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que estén teniendo comunión entre sí se reúnan por medio de sus mensajeros para considerar y dar su consejo sobre el asunto en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a estos mensajeros reunidos en asamblea no se les confía ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción alguna sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre alguna de estas o sus miembros, ni para imponer su determinación sobre estas o sus oficiales. En un momento más voy a tratar de segmentar lo que dicen estos 2 maravillosos párrafos y muy prácticos para poder ver qué es lo que se está enseñando. Pero por ahora confirmemos que lo mismo que se está diciendo aquí lo encontramos en la primera Confesión Bautista de Fe de Londres. Y quiero recordarles solamente históricamente 2 o 3 cosas muy rápidas. El doctor James Renihan ha hecho un excelente trabajo en un pequeño libro que se llama Confesando la Fe, en 1644 y 1689. Muchos de ustedes están familiarizados con ese libro. Uno de los argumentos que él presenta en ese Confesando la Fe es que no hay una diferencia sustancial entre la primera confesión y la segunda. Sí hay una diferencia de importancia quizá, porque la primera se utilizó para poder probar que ellos no eran anabautistas, que no estaban en una reforma radical en contra del gobierno, sino que ellos eran iglesias que confesaban la fe reformada, pero que tenían diferencias. Y esa diferencia ellos creían era legítimo tener que tratarlas con claridad y escribirlas. Y si había alguna cosa que decir, que se juzgue conforme a lo que ellos habían escrito y no conforme a lo que se escuchaba o las murmuraciones o calumnias que habían, y eso es legítimo. Ahora, también una cosa que vino a mi mente: cuando uno estudia lo que se hizo en los cánones de Dort, es un contexto muy parecido. Los remonstrantes o los arminianos que estaban presentando sus quejas hicieron unas acusaciones serias en contra de los calvinistas. Ustedes que creen en elección, entonces ustedes ya no tienen la oportunidad de vivir en santidad, ya no les importa eso, porque ustedes creen que como Dios sabe todo, entonces ya... Y ellos escriben ese tratado y al final lo escriben diciendo:
Eso es una calumnia. Esto es lo que queremos, que se nos juzgue conforme a lo que creemos. Y eso fue básicamente el propósito de la primera y la segunda confesión de fe. Pero la primera utilizó las fuentes que tenía a su disposición. Eran fuentes muy importantes como la médula de la teología de William James y algunos otros libros importantes. Pero cuando se hace la asamblea de Westminster, la asamblea de Westminster tiene una importancia tan grande que por eso la segunda confesión es superior a la primera, no porque la doctrina sea diferente, sino porque está parada desde un peldaño, de una posición en la que realmente era mucho más universal e importante lo que se estaba diciendo. Así que no hay cambio doctrinal, hay cambio en párrafos. La primera confesión de Londres tenía 53 artículos y luego 52. La segunda confesión tiene 32 capítulos con, si no me equivoco, 150 o 160 párrafos. Entonces hay una diferencia de tamaño, pero la clave es esta, no una diferencia doctrinal. Y veamos solamente una muestra de eso. En la primera confesión de Londres también se habla de las asociaciones entre iglesias. Y yo quiero que escuchen y lean con atención conmigo lo que dice en el artículo 47 de la confesión esta es la revisión de 1646. Y aunque las congregaciones locales sean cuerpos distintos e individuales, siendo cada una dentro de sí misma como una ciudad compacta, bien unida, aún así, todas deben andar por una sola regla de verdad. Así también, por todos los medios convenientes, deben tener el consejo y la ayuda mutuos, si fuera necesario, como miembros de un solo cuerpo, en la común fe, bajo Cristo, su cabeza. Noten que están los mismos principios resumidos en un solo párrafo. Así que para poder mirar y entender con profundidad nuestra clara afirmación confesional sobre la vida asociativa, yo quiero que consideren conmigo 4 cosas que podemos ver en estos 3 diferentes párrafos que hemos leído. 2 de la confesión de 1689 y 1 de la confesión de 1646. ¿Qué aprendemos? ¿Qué es lo que nuestros padres confesaban? Bueno, 4 cosas. La clarificación de la vida asociativa, la necesidad de la vida asociativa, los principios de la vida asociativa y los beneficios de la vida asociativa. Consideremos en primer lugar la clarificación de la vida asociativa. Y quizá la expresión que más salta delante de nuestros ojos es la expresión toda iglesia, es como una ciudad compacta, unida entre sí. ¿Qué expresión de la cultura medieval que nos ayuda a entender? Es una ciudad compacta, tiene todo lo que se requiere. Recuerden que en esos días las ciudades tenían sus propios reyes, su propio gobierno, tenían lo que se necesitaba cuando no estaban en guerra. Esa ciudad compacta tenía todo lo requerido para funcionar, legislar, juzgar y ser lo que tenían que hacer. Así que lo que se está afirmando aquí en la primera confesión de Londres es lo mismo que se afirma en la segunda con estas palabras. Escuchen con atención esto. A cada una de estas iglesias así reunidas, conforme a su voluntad declarada en su palabra, el Señor Jesús ha dado todo el poder y autoridad. A cada iglesia así reunida. En el párrafo anterior acabó de decir que una iglesia está compuesta de miembros y de oficiales. A esa iglesia Dios le ha dado todo ese poder. Y luego dice la primera confesión, cada iglesia es como una ciudad compacta. Tiene todo lo que se requiere. ¿A qué me refiero cuando estoy diciendo que aquí hay una clarificación de la vida asociativa? Hermanos, que la vida asociativa de la iglesia no quebranta el principio de independencia. Muchas personas tienen terror de participar en una asociación y yo puedo entender su terror. Dicen, es que yo he visto lo que sucede cuando iglesias trabajan juntas. Siempre hay uno que quiere mandar sobre el resto, siempre hay uno que quiere hacer esto o aquello. Siempre se terminan organizando y terminan teniendo un presidente que se impone sobre el resto. Es cierto, tristemente, así es como ha sucedido, pero nosotros tenemos una ventaja. Y la ventaja es que nosotros no estamos copiando un modelo exterior. Asociémonos, no, ese no es el punto. ¿Por qué tenemos que hacerlo?
Y cuando planteamos el por qué, planteamos también los principios que tienen que cuidar esa asociación. Hermanos, cada una de las 8 iglesias aquí representadas son una ciudad compacta y unida en sí misma. A cada una de esas 8 iglesias, Dios les ha dado toda la autoridad que se requiere para llevar a cabo lo que Él ha ordenado de esas iglesias en el mundo. Ahora, la asociación es una bendición. La asociación, como vamos a ver, es un deber. Pero la asociación no nos da ni nos permite ser más o menos iglesia, porque cada iglesia en particular es una iglesia y tiene esa autoridad que le ha sido dada de Cristo Jesús. Ahora, necesito, debido a que estamos confesando lo que creemos, necesito hacer aquí algunas explicaciones que pudieran ayudarnos a entender mejor. Hermanos, lo que nosotros entendemos, y lo vamos a ver en la siguiente lección, es que el capítulo 26 de nuestra confesión de fe es el resultado de la doctrina congregacionalista. Es una eclesiología congregacionalista. Hemos tenido muchos conflictos en nuestros días, y ustedes lo saben, por utilizar el término. Congregacionalistas. Está hablando usted, pastor, de democracia. Está hablando de democracia extrema. Está hablando de que la iglesia tiene toda la autoridad, hablando de la iglesia como solo miembros. No, y por eso es importante clarificarlo. Es importante clarificarlo para aquellos que no lo entienden, y es importante clarificarlo para nosotros que estamos profesando esto, porque no en pocas ocasiones este concepto de congregacionalismo nos lleva a tener una visión equivocada de la membresía, como si los pastores no tuvieran autoridad, como si ellos no fueran los que gobiernan la iglesia. No, pastor, nosotros ahora todo lo hacemos por votación porque somos congregacionalistas. No están entendiendo el concepto. El concepto es la congregación. Está constituida de 2 partes importantes: miembros y oficiales. Esa es la congregación. Cuando decimos congregacionalismo, estamos alejándonos del concepto que dice: aquí está la iglesia, Dios le ha dado la autoridad solo a los miembros. Eso es democracia, y en su tiempo se llamaba históricamente brownismo. Era la doctrina de un tal Brown que enseñaba que simplemente era el voto común de la iglesia lo que tenía que determinar todo, y los ancianos eran simplemente un voto más, quitándole toda autoridad a los ancianos. Eso es decir que iglesia significa los miembros solamente. Por el otro lado está la línea presbiteriana, muy conocida en esos días, y de hecho muy casi universal en su entendimiento de la iglesia, en donde se afirmaba: iglesia significa los ancianos. Toda la autoridad le fue dada a los ancianos. Hace unas semanas estuve en una conferencia muy interesante en North Dakota, en la ciudad de Fargo, donde estaba un erudito presbiteriano enseñando, y me pareció tan increíble lo que enseñaba, porque estaba enseñando por qué los presbiterianos, por ejemplo, dicen, cuando en Mateo capítulo 18 dice: dilo a la iglesia, y uno les dice: bueno, pero ahí dice dilo a la iglesia, ¿cómo a los ancianos? Y ellos dicen: bueno, es que esto es un principio claro de la continuidad de la Biblia. Los ancianos están en representación de la iglesia, y el principio de representación significa que si son los ancianos en la iglesia, y te comienzan a citar pasajes como: mira a los ancianos de Israel, y luego el texto dice: y Dios le dijo al pueblo. No, pero se le dijo a los ancianos. Bueno, es que es el principio de representación. Y acuérdense, los presbiterianos en su visión pactual tienen una continuidad tan marcada que para ellos eso también tiene que tener una conexión aquí. Así que interesante cómo lo ven, pero la idea es esta: para ellos la autoridad reside en los ancianos. Cuando uno mira, entonces, ¿cuál es nuestra postura? Si no eran los miembros y no los ancianos, ¿cuál es? La respuesta es las dos juntas, porque las dos constituyen lo que es una iglesia. Por eso nuestra confesión de fe se dedica un párrafo completo del capítulo 26 a decirnos que una iglesia constituida conforme a la mente de Cristo, completamente constituida, consiste de miembros y oficiales. Amén. Y luego añade: y esos oficiales son los pastores y los diáconos, pero son llamados por el sufragio común de los miembros. ¿Cómo es esto? Bueno, están conectados, no tienes que elegir el uno del otro. Son las dos cosas, no hay una disputa de esa guerra. Están conectadas, y por eso es que nosotros afirmamos, y nuestra confesión afirma,
que hay una clarificación aquí. Una asociación no viola eso, no quita eso. Eso sigue siendo igual. Ninguna iglesia fuera de nuestra iglesia tiene autoridad sobre nuestra iglesia. Amén. O sobre nuestros ancianos. Ninguna. Pero la asociación, cuando se entiende correctamente, puede vivir en perfecta armonía con esta clarificación que nuestra confesión de fe hace. Toda iglesia es una ciudad compacta en sí misma. A cada una de esas iglesias Dios les ha dado esa autoridad. Nosotros podemos ver en el párrafo que leímos, 15, que esto se vuelve a repetir en el contexto de la asociación. Pastor amado, si podemos poner el párrafo 15 un segundo, dice que a estos mensajeros que se envía a lo que se llaman las asambleas o los sínodos, a los que se los envía, dice, no se les confía ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción alguna sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre alguna de estas o sus miembros, ni para imponer su determinación sobre estas o sus oficiales. Es decir, las iglesias, cuando nos asociamos, celebramos asambleas. Esas asambleas van nuestros representantes, que son los mensajeros de la iglesia. Pero esa asamblea y lo que se determina en esa asamblea no tiene acción sobre la iglesia local, a menos que la iglesia local afirme y quiera la resolución de la asamblea. ¿Por qué? Porque no se establece, en una asociación, no se establece un cuerpo por encima de la iglesia local. Hermanos, quizá esto es repetitivo, pero es necesario. Y hay que repetirlo. Nosotros no creemos en jerarquías. Nosotros no creemos en élites. Nosotros no creemos en cuerpos por encima de las iglesias, dando órdenes a las iglesias. Nosotros creemos que la vida asociativa de una iglesia es, y si puedo usar una palabra, horizontal. ¿Qué significa? Todos nos sentamos a la mesa como hermanas y tratamos los asuntos como hermanas. Hay cosas que naturalmente van a suceder. Hay algunas hermanas más sabias que otras. Hay hermanas que tienen más experiencia que otras. Hay hermanas que tienen quizás más recursos que otras. Y naturalmente vamos a buscar esas hermanas para poder buscar su comunión, su consejo, su bendición. Y eso es completamente legítimo. Así es como funciona en esta analogía del hogar. Mi papá murió hace 3 años. Mi mamá es una mujer viuda a la que amamos y tratamos de proteger a los 4 hermanos. Pero poco a poco, cuando comienza a pasar los años, nos comenzamos a dar cuenta de quién ocupa qué. Tengo un hermano que es menor a mí, ese es el hombre de las finanzas. Cuando mi mamá le tiene que hacer cambio de aceite, le dice, mamita, vaya a tal lugar, yo se lo voy a pagar, póngame en el teléfono al maestro que la va a atender. Hola, yo soy el hijo de esa bella dama que usted está atendiendo, ¿cuánto me va a cobrar por esto? Y uno ya sabe, eso es lo suyo. Lo mío es llamar a mi mamá y escuchar cómo desahoga su corazón y abrazarla y amarla, y eso hace que tengamos diferentes roles. Ahora, yo no me impongo sobre mis hermanos, ni mi hermano se impone sobre nosotros. Tenemos una preciosa relación orgánica en donde en asuntos económicos yo lo llamo, oye, ¿qué piensas de esto? Porque yo en esa parte económica, digamos que no soy tan diestro. Y el otro día él me llamó una noche, ¿estás solo? Sí, quiero contarte algo que me está pasando con una de mis hijas. Eso no es algo que se exige, es natural. Y eso también pasa en una relación sana entre iglesias. Y uno no debe sentir pena de reconocer a otros como superiores, porque así debe ser. Pero no hay una estructura superior, hay una relación horizontal. Así que, a pesar de que este sea uno de los temores legítimos que muchos tienen, es bien importante entender que una asociación bíblica entre iglesias, que es lo que nosotros confesamos, no quebranta la independencia ni la libertad de una iglesia local. Y que se puede vivir en una interdependencia ordenada entre iglesias locales. Amén, mis hermanos. Amén. Eso es lo que confesamos. Pero en segundo lugar, nuestra confesión no solamente confiesa una clarificación sobre la vida asociativa, sino también la necesidad de la vida asociativa. En otras palabras, toda iglesia tiene el deber de buscar comunión con otras iglesias.
Y eso es algo que aparece claramente en las dos confesiones de fe. Y podemos identificarlo con el lenguaje de deber. Aparece la palabra debe. Y ese debe es obligatorio. Ese debe nos está atando a una realidad. Y ahora, no estoy diciendo necesariamente que esto es una asociación formal a lo que se está diciendo que uno debe, pero sí a la comunión con otras iglesias. Eso es algo que sí debe y que no hay manera de pasarlo por alto. En la primera confesión de Londres dice: y aunque las congregaciones locales sean cuerpos distintos e individuales, siendo cada una dentro de sí misma como una ciudad compacta, bien unida, aún así, y noten la expresión, todas deben andar por una sola regla de verdad. Todas deben andar. Y sigue enfatizando esto en el resto del párrafo. En la segunda confesión de Londres, en el párrafo 14, se utiliza esta terminología. Ya les dije, ténganme paciencia, lo vamos a explicar, pero miren con atención. Párrafo 14. Como cada iglesia y todos sus miembros están, nota la palabra, obligados. La palabra obligados está pegado a la expresión a orar. Y vamos a ver que eso es algo que nos deja sin excusas. Porque la pregunta es: ¿qué puede prohibirnos de orar por una iglesia en Colombia o por ustedes orar por nosotros en el Ecuador? ¿Qué les puede prohibir? Nada. Quizás hay prohibiciones providenciales de tener que venir a predicar en nuestra iglesia o estar en una reunión de nuestra asociación. Quizás no pueden por providencia del Señor, vivimos lejos, quizás no tenemos la economía, lo que esto fuera, pero orar, ¿cuál sería la excusa? No hay ninguna. Por lo tanto, parte de este deber se conecta con eso y por eso enfatiza la oración. Están obligadas. Pero luego más adelante dice: y ya que en todas las ocasiones, dice, están obligados a promover esta unidad, este amor, el beneficio de otros. Y luego termina diciendo: deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Hermanos, el fundamento de este deber se encuentra en el principio bíblico de la unidad de la iglesia. Históricamente es muy interesante pensar en cómo veían los antiguos la unidad. Estoy haciendo un estudio a través de los libros de los padres de la iglesia. Ahora estoy en los padres apostólicos todavía, pero estoy leyendo desde una perspectiva congregacional y eclesiológica cómo ellos entendían la eclesiología. Y hay cosas un poco decepcionantes ahí. Pero hay algo que llama la atención. Por ejemplo, en estos días terminé de leer otra vez El Pastor de Hermas, ese escrito tan antiguo del año quizás 150 después de Cristo, cuando supuestamente este Hermas recibe visiones de parte de este ángel, que es el pastor. Él ve la construcción de una torre. Y cuando ve la torre, dice que hay gente que pone el fundamento y luego hay otros que han construido, y dice, y la torre se sigue construyendo. Y cuando Hermas, que es parte de la lectura, dice, explícame qué significa. Y le dice, esta es la iglesia. Y entonces la muestra como una torre donde todas las piedras de diferentes montañas que son en el mundo son colocadas y puestas, y se va construyendo algo impresionante que lo que muestra es que Cristo tiene una sola iglesia. Ignacio es el primero en utilizar la expresión iglesia católica, ¿verdad? Ignacio es el peor de todos en la eclesiología, en los padres de la iglesia, pero su énfasis era: la autoridad está sobre el obispo, porque la iglesia es una. Y si no hay obispo, entonces se rompe la unidad, y no se puede romper la unidad. Y otra vez mi punto es este: aún con todas las deficiencias, hay algo que enfatizaba: la iglesia es una. Y cuando uno mira los modelos de asociación, te das cuenta que siempre esa unidad es lo que ha movido a que se trate de hacer una asociación o una relación entre iglesias. Cuando uno mira una visión episcopal, o donde, como en el catolicismo romano, la iglesia anglicana, hay una sola iglesia y la autoridad viene de arriba hacia abajo, tú dices, ¿por qué el énfasis? Porque hay una sola iglesia, no hay más. ¿Por qué es tan grave
cuando en el tiempo de la Reforma Protestante a nuestros padres les comenzaron a llamar no conformistas y se usó un apodo terrible que hoy nosotros lo usamos con orgullo: independientes. ¿Qué quería decir eso? Independientes no fue un nombre que ellos usaron, congregacionalistas sí. Independiente fue un apodo. Independiente de la iglesia de Cristo, como diciendo: tú eres un miembro que ha sido cortado y está fuera del cuerpo, tú no tienes ningún valor real como iglesia, y por lo tanto, por causa de la unión de la iglesia y el Estado, ese tipo de hombres eran perseguidos. Entonces, la unidad es lo que lleva a que uno piense: tiene que haber alguna forma visible, real, en la que nosotros debemos tener unidad con otros. La obra de Dios no es solamente en nuestra iglesia local. La obra de Dios se hace visible a través de otras iglesias en el mundo. Y ese es el corazón de lo que está detrás de la asociación eclesiástica. Nosotros creemos que cada iglesia de Cristo local es una manifestación imperfecta, visible, de esa iglesia universal que es invisible. Por eso nuestro lenguaje es que esa iglesia universal se hace visible. ¿Y cómo se hace visible? Así, a través de ver iglesias locales que deben procurar ser lo más parecidas a esa iglesia universal a través de una membresía en disciplina, en orden, en pureza, de verdaderos creyentes. Así que, hermanos, lo que está en juego aquí no es tu postura sobre las asociaciones, es cómo se aplican los principios de unidad que tan claramente se enseñan en el Nuevo Testamento. Definitivamente no con una denominación y no con una iglesia universal visible, sino con iglesias locales que pueden caminar juntas, manifestando así de manera imperfecta ese cuerpo de Cristo sobre la tierra. Ese es el principio doctrinal detrás de eso. Lo vamos a ver más adelante. En tercer lugar, rápidamente, no solamente esta clarificación sobre la vida asociativa, no solamente la necesidad de la vida asociativa, sino que en tercer lugar, nuestra confesión de fe y las dos confesiones de fe presentan principios para la vida asociativa. Es decir, no es simplemente asóciense, no, hay principios que podemos leerlos y que por lo menos en mi lectura yo encuentro tres que parecieran estar claramente amarrados a estas declaraciones. El primer principio es unidad doctrinal. Las asociaciones eclesiásticas no pueden violentar el principio de que no sean bajo una verdadera unidad doctrinal. Porque es verdad, estamos unidos por Cristo, es verdad, estamos unidos por el Evangelio, es verdad. Pero el Evangelio y las implicaciones del Evangelio son mucho más extensas que simplemente tener 5 puntos sobre qué significa Jesucristo. Hay muchas más cosas que deben buscar una verdadera y mostrarnos una verdadera unidad con otros. Y por eso creemos que desde esta perspectiva confesional uno puede tener una unidad que es en la verdad. Ayer tuvimos una preciosa conversación con los pastores y los representantes de las iglesias, y una de las cosas que decían era: lógicamente hay un temor natural. Aquí empezamos, pero empezar no es sinónimo de hacer las cosas bien o de llegar hasta el final o de llegar a buen puerto. Esto es empezar, vamos a nacer. ¿Cómo hacemos para mantener esto bien? ¿Cómo hacemos para mantenerlo sólido, creciendo, dando fruto, manteniendo el mismo espíritu? Y uno de ellos, de una manera muy sabia, dijo, es el aprender juntos, con humildad. Y hermanos, esa clave de crecer en nuestro entendimiento doctrinal y aprender a forjar nuestra doctrina, también aprendiendo a entender que hay cosas que tenemos que aprender a respetar nuestra libertad. Y por eso tenemos una confesión de fe para que ponga el centro de cuál es la razón por la que estamos juntos. Pero la unidad doctrinal es un aspecto importante. Dice en la primera confesión de fe: todas deben andar por una sola regla de verdad, y luego dice al final del párrafo: en la común fe. Con respecto a esta frase, la común fe, el doctor Renihan dice en su comentario: basándose en esta común fe, los líderes de las 7 iglesias afirmaron sus compromisos mutuos. La publicación de esta confesión de 1644 y sus revisiones en el 46 y en el 51 son las demostraciones más evidentes de la naturaleza
práctica de su doctrina. ¿Por qué confesaron y por qué publicaron una confesión de fe? Porque estaban unidos bajo un acuerdo doctrinal. Hermanos, y ese acuerdo doctrinal, como usando palabras del doctor Renihan, era inclusivo. No era excluyente, era inclusivo, porque había muchas cosas que ellos en la carta introductoria dicen no quisieron ponerlas, porque hubieran sido causa de controversia y de romper la unidad que ellos tenían en aspectos que eran fundamentales. Por ejemplo, todos ustedes saben lo que sucedió con el tema del canto congregacional y que llevó finalmente a la destrucción de la asociación. Pero no lo pusieron en la confesión, aun cuando ya había controversia. ¿Por qué? Porque había libertad. Si uno cantaba himnos hechos por el hombre, que era la gran acusación, no pueden meter cosas en el culto que no sean dadas por Dios, así que debemos cantar solo salmos o pasajes bíblicos y debemos hacerlo sin música y todo ese tipo de controversia sobre ese tema. Ellos decidieron ponerlas a un lado y decir, nosotros guardamos el principio regulador de la adoración y estos son los elementos y esto es lo que tienes que considerar. Si en esas cosas circunstanciales ya no estamos de acuerdo, podemos vivir con tolerancia. Y eso es lo que trata de hacer esta confesión, buscar una unidad doctrinal. Mis hermanos, solo como una exhortación a esto que hoy vamos a vivir, no busquemos uniformidad, porque la uniformidad sería tratar de pretender que no tenemos libertad para poder interpretar las Escrituras. Ahora, no estoy diciendo que uno puede creer lo que quiere y dice eso es lo que yo veo en la Escritura, ¿no? Por eso tenemos lineamientos y tenemos bases. Pero hay ciertas implicaciones que no necesariamente vamos a estar de acuerdo, hermanos, y está bien. Y tenemos que aprender a vivir en paz con eso y tratar de luchar el uno con el otro para tratar de pulir la visión de lo que estamos tratando de decir. Y tenemos que aprender a vivir en esa paz. Hay lineamientos, hay verdad, hay una base sólida. Pero hay una base sólida que es alrededor de ella. Hay otros aspectos en los que vamos a tener que mirarnos con caridad y con mucho amor. Quiero contarles brevemente una historia que es tocante a lo que estaba sucediendo en la confesión de 1689. En esta asamblea hubo un grupo de iglesias bautistas reformadas que no entraron a la asociación. Y ese grupo de iglesias fueron las iglesias bautistas que sostenían el séptimo día como día de reposo cristiano. Ahora, es bien interesante históricamente hablando, no eran adventistas, porque no, olvídense, eso no estaba ahí. Pero ellos creían, y noten la igualdad, ellos creían que la ley moral seguía vigente igual que nosotros. Por lo tanto, afirmaban el día de reposo igual que nosotros. Pero lo que ellos no veían era el aspecto positivo del mandamiento. Y entonces simplemente tomaban como moral no solamente el guardar uno de cada 7, sino que necesariamente tenía que ser el sábado. Esa era su convicción. Ahora, ¿saben qué es lo interesantísimo de esto? Número 1, que no entraron a la asociación, porque no había un acuerdo doctrinal sobre ese punto, que para ellos era importante. Pero en segundo lugar, que a pesar de eso, muchos de nuestros padres bautistas particulares predicaban en sus iglesias, y ellos en las iglesias de los bautistas particulares, firmantes de la confesión. Entonces uno dice, espera, ese nivel ya es un nivel, ya eso es otra cosa. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que hay y debe haber una verdadera unidad para caminar. Y ayer, y permítame decir esto también de manera personal, lo que hablábamos ayer, la pregunta era, ¿cómo protegemos lo que tenemos para que no simplemente cualquiera pudiera unirse y decir que somos 1000 iglesias aquí? ¿Cómo hacemos? Y yo les dije algo como esto, y voy a permitirme usar el mismo ejemplo hoy. Les dije que una de las cosas más decepcionantes y difíciles que hay cuando uno viaja a Estados Unidos es llegar al aeropuerto de Miami. Porque cuando llegas al aeropuerto de Miami, los que te atienden son cubanos que ahora viven en Miami. Y a veces la mayoría de ellos son tan groseros, tan impacientes, tan como les comienzas a hablar en español porque ves su cara, que es como la nuestra, y te hablan en inglés. Y tú les dices una cosa, yo les decía a los hermanos ayer, ellos deberían ser
los que más expliquen a uno que está desorientado, porque ellos lo vivieron. Ellos deberían tratar de esforzarse por hablar español si es que ya no se acuerdan, porque un día ellos tuvieron que llegar, o sus padres tuvieron que llegar, sin saber el idioma. Lo más triste que puede pasar es que uno se olvide lo que era y que ahora comienza a tratar a la gente olvidándose de lo que un día vivió. Hermanos, en nuestra vida cristiana como iglesias, muchas veces se sufre el hecho de que hay personas que no te reconocen como una iglesia, o por lo menos no de nuestra fe. Entonces yo les decía, no hagan lo mismo. Pongan lineamientos claros de quienes pueden ser parte de la asociación, pero los que no los cumplan, ayúdenles hasta que los cumplan. Es que él no guarda el principio regulador. ¿Y quién le va a enseñar? ¿Y quién lo va a guiar? ¿Y quién se va a sentar para decirle, mi hermano, mira, aunque tú crees que lo entiendes, realmente no lo entiendes todavía, déjame explicártelo? ¿Me permite tener una conversación contigo por Zoom cada lunes, una hora? Hablemos sobre el tema. Déjame recomendarte libros. El problema es que ese no es el espíritu detrás de eso. Tú no alcanzas lo que nosotros somos. No nos olvidemos. No nos olvidemos. La unidad doctrinal es vital. Pero hay algunos que no la cumplen. Ayúdanos. Yo les decía ayer, es como ese buen estudiante de la clase que no le hace el examen a su compañero. Capaz que tú eres el que no estudiaba en clase, ¿sí o no? Sino que se sienta al lado y le ayuda a estudiar, quizás lo que ya sabe, y lo vuelve a repetir. Oye, pero si tú ya estudiaste, es que yo quiero que tú tengas una buena calificación. Hermano, eso es amor, eso es paciencia, y eso no quebranta nuestra unidad doctrinal. Pon los estándares y no los cambien. Sean confesionales, mantengan el día del Señor, mantengan el principio regulador de la adoración, mantengan todo lo que implica la vigencia de la ley moral. No bajen eso. Y cuando haya alguien que no alcance a ese estándar, ayúdenlo a subir para que siempre se mantengan en una unidad doctrinal. Amén. En segundo lugar, otro principio que yo veo aquí presentado es el hecho de respetar los límites, y esto me encanta. Porque recuerden, estamos hablando de la vida en asociación, de trabajar juntos, de caminar juntos, pero recuerden lo que hablamos. Cada iglesia es una ciudad compacta en sí misma. ¿Y qué significa eso? Que hay límites. Que por más que nos amemos, yo no puedo decidir por ti en tu iglesia, ni por los miembros de tu iglesia, lo que se debe hacer. Debo ganarme el respeto, el amor, el cariño, la confianza. Pero yo no puedo meterme a tu iglesia y hacer que se tomen decisiones en tu iglesia o que tú las tomes por una especie de coacción o de autoridad sobre ti. Eso no es lo que nosotros creemos. Y me encanta que nos vuelvan a recordar que hay límites. Respeta los límites en esa vida asociativa. En la primera confesión del hombre dice, y utiliza la frase, por todos los medios convenientes. Qué interesante. Y esta frase explica la forma en la que debemos vivir como iglesia, por todos los medios convenientes. En otras palabras, podemos disfrutar de los beneficios de la vida asociativa, pero debe ser hecho por todos los medios convenientes. Es una manera de aprender a vivir entre nosotros, amando la libertad que tenemos y respetándola, y aprendiendo a amarnos como hermanos, tratando de influenciarnos en lo que es necesario. Hermanos, qué importante es este principio. Noten que cuando uno lo analice, lo vamos a ver en la lección siguiente, históricamente como ellos lo veían es, no se puede hacer otra cosa. Cuando hay una iglesia que está viviendo mal, que está haciendo las cosas mal, que no quieren escuchar el consejo, lo máximo que el resto de iglesias puede hacer es apartarse de la comunión con esa iglesia. No puede hacer más. A veces he tenido personas en iglesias en conflicto diciéndome en el Ecuador, ¿pero por qué no hacen nada? ¿Y qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es decirle a este pastor que lo amo y exhortarlo en el Señor. Y luego decir, si tú no cambias lo que estás haciendo, mi hermano, estás quebrantando nuestra fe. Y estás destruyendo a este pueblo. Y nosotros no podemos ser parte de eso.
por favor, no nos obligues a tener que apartarnos de ti. Si eso no es suficiente, entonces no hay otra cosa que humanamente podamos hacer. Por eso tenemos que tener en tan alta estima la comunión entre iglesias. Yo no quiero que los otros se aparten de mí. Su palabra es importante para mí. Su consejo es importante para mí. Por supuesto, nunca lo voy a hacer para agradarles yéndome en contra de la Escritura, no. Pero si hay hombres de Dios que están de acuerdo diciéndome algo, debe ser que algo debo por lo menos pensar sobre este tema. Y eso es parte de vivir con otras iglesias. En tercer lugar, también está la providencia de Dios como parte de esos límites, como parte de esos principios que encontramos. Dice en la confesión segunda, en el capítulo 26, 14, las iglesias, cuando sean plantadas por la providencia de Dios, de modo que puedan gozar de oportunidades para y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí. Cuando las iglesias son plantadas por la providencia de Dios. Hermanos, hay providencias que nos permiten vivir una verdadera vida asociativa. Ahora, aquí hay que hacer solamente una pequeña distinción, rápidamente. Hay una diferencia entre un compañerismo entre pastores y una asociación entre iglesias. Un compañerismo entre pastores es completamente bendito y es correcto. Y yo tengo compañerismo con pastores. Pastores a los que puedo llamar, que me pueden aconsejar, con los que podemos hablar, que me llaman y yo los aconsejo. Es una relación mutua. No puedo decir, tengo una relación o una asociación con su iglesia, pero sí con ese hombre como un consiervo, y eso es legítimo. Pero de lo que aquí estamos hablando no es de esa parte, sino de una asociación entre iglesias. Si es una asociación entre pastores, entonces no importa la distancia, porque yo puedo hablar a México todas las noches o a Europa todas las tardes para que ya sea de noche, ¿verdad? No habría ningún problema, porque la distancia no sería un problema, porque es una relación así. Lo puedo ir a visitar de vez en cuando y él venir a visitar. Pero cuando hablamos de una asociación entre iglesias, se requiere un aspecto en donde la iglesia está involucrada, en donde la iglesia es representada cuando nos reunimos, en donde la iglesia debe ser bendecida con esta comunión que tenemos entre iglesias. Así que por eso la providencia se vuelve un factor bien importante. Y hoy tenemos una asociación que van a ser, que tiene una grande distancia geográfica. Y quizá mañana vamos a tener que pensar que esta única va a tener que ser 4 internamente o 5 para poder vivir en una verdadera comunión. Barranquilla con Neiva. Eso está lejos. Me dijeron que Barranquilla como el cielo y Neiva como... Ahora, mentira, hermano, mentira. Pero el punto es, hermanos, que en la distancia hay una providencia que tiene que ser entendida. Yo quisiera que mi iglesia estuviera asociada con ustedes, pero hay una realidad. Si ustedes convocaran un campamento en Armenia, quizás podríamos venir una vez cada 5 años ahorrando para que todos pudieran venir. No podríamos hacer algo anualmente. Por eso se necesita esa cercanía también físicamente. Entonces, esto no es para desanimarnos con lo que hoy estamos estableciendo. Es para decirles, esta no es la meta final. La meta final es seguirnos acercando a todos los que están alrededor de nosotros y poder vivir en eso. Porque eso es parte de las limitaciones de lo que nuestra confesión reconoce en una asociación. En cuarto y último lugar, los beneficios de la vida asociativa. Y hay beneficios muy prácticos que salen aquí. El consejo y la ayuda mutua. Eso es lo que enseña en la primera y la segunda confesión de fe. En la primera confesión de fe dice, los beneficios son tener el consejo y la ayuda mutuos. En la segunda confesión dice que el consejo y la ayuda mutua se ven en el caso particular del párrafo 15. Cuando hay un problema en una iglesia con respecto al gobierno, o a la disciplina o a la doctrina, entonces es correcto y conforme a la mente de Cristo que iglesias puedan tratar ese tema y tratar de ayudar a la iglesia en necesidad. Esa es la forma práctica, así como se recibe el consejo y la ayuda.
Pero en la Confesión de Londres, en la segunda, en el párrafo 14 al final, dice, y estas iglesias deben tener comunión entre sí, y noten, para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Así que aquí hay aspectos claramente enseñados. El doctor Renihan dice, la doctrina bautista particular del congregacionalismo no contemplaba el aislamiento ni la reclusión. Concedía un papel importante a la consulta, el consejo y la ayuda. Hermanos, vamos a hablar de esto en nuestra última lección de hoy de manera práctica, cómo se ve esta ayuda. Pero hay muchísimo beneficio en caminar con otros. Hay muchísimo beneficio en lo que 2 pueden hacer, es mejor que lo que uno hace. Y lo que 4 pueden hacer, es mejor que lo que uno hace. Pero eso implica que esos beneficios demandan también cosas importantes de nosotros. Permítanme terminar esta lección considerando algunas aplicaciones prácticas. Y quiero trazar estas aplicaciones prácticas a partir de una declaración que hace un comentarista de la Confesión de Londres, y dice así este comentario: la humildad estaba en la raíz de esta convicción, la creencia de que ninguna iglesia es lo suficientemente sabia como para resolver todas las dificultades potenciales a las que se enfrentan sin ayuda de otras iglesias afines. Humildad. Esa es la gran aplicación o la gran reflexión en la que nosotros pudiéramos pensar en esta mañana. ¿Qué era lo que estaba detrás de toda esta declaración doctrinal? Humildad. Esa misma humildad que encontramos en Pablo diciéndonos en Filipenses 2, 3 al 4, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Para vivir con otros, hermanos, se requiere humildad. Humildad en 3 cosas, y con esto concluyo. En primer lugar, humildad porque se requiere reconocer que no somos suficientemente sabios. Solamente alguien humilde puede reconocer que no es todo lo sabio que pudiera llegar a ser, que estamos en un proceso, que estamos creciendo, que estamos madurando, que estamos llegando a entender cosas que antes no sabíamos. Ayer yo les enfatizaba a los hermanos cuando estábamos reunidos, hermanos, a veces es detestable cuando alguien dice, sí, eso lo sabemos hace 20 años. Hermanos, no está mal decir, estoy aprendiendo, estoy creciendo, necesito saber, no sé cómo resolver este problema, no sé cómo resolverlo, no sé cómo se trata con esto, aunque tenga 10, 20 años como pastor, nunca había tenido este caso. Y qué bueno es saber que no somos suficientemente sabios y por eso necesitamos de otros. Pero para eso se requiere humildad, y eso en lo tocante a asuntos en nuestra propia vida y también en nuestra propia iglesia. Hermanos, los superhombres y los superreformadores no pueden tener problemas con su esposa en el matrimonio. No pueden tener problemas criando a sus hijos. No pueden tener problemas con sus hijos adolescentes, rebeldes que no quieren ir a la iglesia. No pueden, porque son los reformadores. Estoy siendo muy irónico. Hermanos, por eso no podemos ocupar ese lugar. Porque nosotros necesitamos. Ayer le estaba contando al pastor Leroy y a su esposita y a algunos hermanos en la mesa cómo fueron estos últimos años en la crianza con mi hija. Sí, yo sé que a veces hay algunas enseñanzas que se pudieran escuchar por ahí. El pastor Jorge está haciendo esto y aquello, pero quiero recordar una cosa. Sigo teniendo hijos que necesitan el Evangelio. Y sigo necesitando de hombres que quizá no han estudiado esto como quizás yo me he dedicado, porque me he dedicado a eso, pero que tienen años, luz de experiencia. Y yo los necesito. Y los necesito para crecer, para aprender, al igual que todos nosotros. Nadie está en una posición
donde ya no es suficientemente sabio. Por eso se requiere humildad, pero también en la iglesia. Hermanos, hasta los que enseñamos eclesiología tenemos problemas en nuestras iglesias. Amén. Así es. Hasta los que ayudamos en otras iglesias tenemos problemas en nuestras iglesias. Y por eso necesitamos humildad, para que alguien nos repita lo que aprendió de nosotros y lo aplique, porque no estamos siendo consistentes en nuestra propia iglesia local. Se requiere humildad, pero no solamente para recordar que no somos suficientemente sabios, sino también humildad para reconocer que no somos suficientemente capaces. Qué lindo es saber que tenemos debilidad y límites. Qué lindo es saber que yo no tengo todo, ni tengo toda la capacidad, ni tengo... Y por eso, en una de las formas que presenta el libro Las Llaves del Reino, dice, Dios le ha dado a diferentes iglesias diferentes cosas. A uno les dio dinero. Uno dice, ese no es mi caso. A otros les dio hombres. Y a otros les dio experiencia. Compartan lo que tienen. Eso es básicamente la idea. Y cuando uno piensa en eso, ¿qué tienes tú? No te compares con el otro. Mira lo que Dios te dio. Quizás todos los golpes que has recibido y toda la experiencia hace que tengas tanto para enseñar a otros, que quizás tiene mucha gente y está necesitando experiencia. O quizás tú estás plantando una iglesia y estás haciéndote 5 al mismo tiempo para poder llegar a todos los lugares y ves una iglesia donde hay hombres, 6 hombres dotados. Eso fue extraordinario. En Barranquilla. Yo me llevaría a uno de esos hombres. Si están desocupados me avisan, David. Ahora, piensen en lo que eso significa. Nos necesitamos. Nos necesitamos. Lo que yo tengo, quizás tú lo necesitas. Definitivamente lo que tú tienes, yo lo necesito. Y si trabajamos juntos, y si hacemos esto para avanzar la obra de Dios, y que no se diga, esta es una hija de nuestra hija. Bueno, no se va a poder decir eso. Es nuestra hija, es nuestra misión. Y cuando nazca es nuestra hermana. Y capaz nadie ni se acuerde cómo nació por toda la bendición que va a ser esa hermana para la vida del resto de hermanas. Pero hermanos, se requiere humildad para saber que no somos capaces y que no tenemos todo lo que se requiere para plantar iglesias, para aconsejar a otros, para resolver conflictos. En último lugar, se requiere humildad para reconocer que no somos los únicos con los que Dios está tratando. Cuando uno quiere aislarse de todo el mundo, a veces pueden ser diferentes circunstancias, pero a veces es porque llego a pensar que nadie lo hace como yo. Y como nadie lo hace como yo, entonces no puedo andar con nadie. Ustedes sí son buenos, pero ustedes sí tienen esto, pero se necesita humildad para saber que si hay algo que yo puedo ayudar y bendecir a alguien, yo tengo que tratar de ayudar, porque yo no soy el único. Me encanta saber que hay hermanos en este país que tienen 35 años de ser miembros de una iglesia bautista reformada. Yo tenía 3 años de vida cuando eso estaba sucediendo. Esta obra era perfectamente funcionando y en la gloria de Dios antes de que existiera el legado bautista confesional, antes de que yo naciera, antes de que algunos de ustedes aparecieran, la obra ya se hacía. Y el reconocer eso me recuerda que mi historia no es la de Martín Lutero. Mi historia es la de una hermana que tiene que ser una buena hermana, con otras iglesias hermanas. Yo no soy el reformador, yo tengo que ser un buen hermano, fiel en hacer lo que Dios me llamó a hacer. Hermanos, que Dios nos ayude a pensar de esta manera práctica. Esto es lo que claramente nuestros padres confesaron, porque entendían lo que implicaba y trataron de vivir consistentemente haciendo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por permitirnos tener este tiempo de pensar en estos aspectos doctrinales que confesamos, Señor. Te pido que nos ayudes, porque queremos vivir en consistencia con eso, para la gloria de tu nombre. Haz mucho bien, Señor, a este país, a
a través de pastores e iglesias humildes que se aman y que estén dispuestas a caminar la una al lado de la otra. No solo en los momentos felices como este, sino en los momentos de conflicto también. Sigue ayudándonos, Señor, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.